Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa de orientación en materia tributaria DGII 360, espacio de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Saludamos a todos los seguidores de este programa que nos sintonizan tanto en la República Dominicana como en gran parte de Latinoamérica a través de nuestro canal de YouTube y nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Hoy en DGII 360 estaremos hablando sobre transparentar el patrimonio inmobiliario, acción que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y a su vez proporciona claridad y seguridad tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Para hablarnos sobre los beneficios y la importancia de tener un patrimonio inmobiliario bien transparentado, contamos con la presencia de Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la DGII. También nos estará acompañando Joabel Vargas, gerente de cobranzas de la DGII, con quien estaremos conversando sobre los acuerdos de pago que se requiere para poder concertar un acuerdo de pago por deuda al impuesto al patrimonio inmobiliario IPI. Esperamos que disfruten del contenido que hemos preparado para ustedes, así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 nos acompaña Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la DGII, con quien estaremos conversando sobre los beneficios y la importancia de tener un patrimonio inmobiliario bien transparentado. Además estará con nosotros Joabel Vargas, gerente de cobranza de la DGII, con quien estaremos conversando sobre los acuerdos de pago y qué se requiere para poder acceder a esta facilidad en caso de una deuda por concepto de impuesto al patrimonio inmobiliario IPI. Saludos amigos televidentes. En el día de hoy presentamos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos informa que la aplicación DGII Móvil incluirá un nuevo dispositivo de seguridad token digital para ofrecer mayor seguridad y fiabilidad a las transacciones realizadas por los contribuyentes a través de la oficina virtual. La antigua aplicación DGII Token será retirada de las tiendas digitales Google Play y App Store a partir del 1 de septiembre de 2024. En otro orden, la institución anuncia su programa de capacitaciones abiertas, donde los ciudadanos podrán elegir el tema que desean recibir y los más votados serán impartidos. Las próximas capacitaciones presenciales se estarán impartiendo los días 14 y 21 de agosto de 2024 en la sede central de la DGII, en horario de 6 a 9 p.m. Los interesados pueden participar votando en nuestras plataformas digitales. Por otro lado, la Dirección General de Impuestos Internos informa que los trabajos de ejecución del proyecto de modernización de las administraciones locales se encuentran en un 94%, la instalación de la infraestructura de redes y comunicaciones en las regiones norte y metropolitana, mientras se ha completado en el sur y este. El proyecto tiene una inversión de 421 millones, el cual permitirá el fortalecimiento y mejoramiento físico, tecnológico, de procesos y personas en las administraciones locales de todo el territorio nacional. De igual manera, busca mejorar los instrumentos de gestión, capacidad recaudatoria y la eficiencia de los servicios de asistencia a contribuyentes y ciudadanos. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El lunes 12 de agosto es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuesto a la organización de juegos telefónicos. Retenciones de impuestos sobre la renta de asalariados IR3. Retenciones y retribuciones complementarias IR17. Impuestos regalías de minerales. Contribución de salida de líneas aéreas, segunda quincena de julio 2024. Mientras que el jueves 15 de agosto es la fecha límite para el pago de
Impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas jurídicas, anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales, ventas, mercado local, zonas francas, remisión de información de formatos de envío 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las soluciones fiscales. Impuesto tarjeta de turista. Bienvenidos al segmento de educación tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII. Hoy estaremos hablando sobre un tema relevante y de interés para los contribuyentes, el cese temporal de operaciones. Primero vamos a definir qué es el cese temporal. El cese temporal no es más que una facilidad que dispone la Administración Tributaria para aquellos contribuyentes que están inscritos en el RNC, ya sea una persona física o jurídica, que van a detener o han detenido sus operaciones comerciales por un periodo de tiempo, el cual no podrá ser mayor a 3 años. En la práctica, vemos muchos contribuyentes sin operaciones que se mantienen por varios periodos declarando en cero lo que comúnmente llamamos como declaración informativa, representando muchas veces un costo innecesario y que puede ser subsanado acogiéndose al cese temporal. Una vez vencido el plazo aprobado para estar en cese, el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, será reactivado automáticamente. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar un cese temporal? El contribuyente solo debe acceder a su oficina virtual y en la opción de solicitud de cese temporal, indicar el motivo, la fecha de inicio y fin del cese temporal. Bienvenidos de nuevo a DGII 360. En esta parte del programa vamos a explorar un tema crucial para todos los contribuyentes, la transparencia del patrimonio inmobiliario. Transparentar el patrimonio no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que también proporciona claridad y seguridad tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Para hablarnos sobre los beneficios y la importancia de tener un patrimonio bien transparentado, contamos con la presencia de Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la DGII, a quien damos una cordial bienvenida a DGII 360. Gracias. Es un placer, Wellington, tenerte una vez más con nosotros y que podamos abordar este tema tan interesante para los contribuyentes. Y cuando hablamos de transparentar el patrimonio inmobiliario, sería interesante que nos expliques a qué nos referimos exactamente. Bueno, esto se refiere a que el contribuyente presente todos los inmuebles que le pertenecen, independientemente de que estos no hayan pagado el impuesto a la transferencia, en caso de que haya sido un inmueble de reciente adquisición. El contribuyente está obligado a presentar todos los inmuebles que le pertenecen para la determinación del impuesto al patrimonio inmobiliario o, en el caso de las personas jurídicas, el impuesto sobre los activos. Esto significa que si sobre el inmueble ocurre cualquier cambio que pueda afectar el valor, también debe declararlo. Y no debe esperar hasta la fecha de presentación del impuesto, puede hacerlo en cualquier momento. También si el inmueble es afectado en cuanto a lo jurídico. Estamos hablando de que si, por ejemplo, un inmueble fue sometido a un proceso de subdivisión, deslinde, refundición o constitución de condominio, entonces debe informar a la DGI de dicho cambio para que se haga la actualización de su patrimonio. ¿Por qué una persona debería tener su patrimonio inmobiliario transparentado? ¿Cuáles serían aquellas razones que puedes explicarnos? Bueno, principalmente para que la determinación del impuesto, sea el impuesto a los activos o el IPI, sea correcta conforme a su patrimonio real, y también para evitar
cualquier situación que pueda presentarse a futuro con ese patrimonio si el contribuyente quisiera disponer de él, es decir, en caso de una transferencia, una sucesión, etcétera. Pero es que además, si el contribuyente llegara a cometer alguna omisión que afectara el impuesto, es decir, reduciendo el impuesto a pagar, entonces podría esto generarle luego una rectificativa a su declaración, lo cual tendría que pagar ya con recargos e intereses. En ese mismo sentido, sería bueno aclarar cuáles serían esos cargos y obligaciones que se pueden generar en caso de que alguien no transparente su patrimonio, porque mucha gente va acumulando un patrimonio a lo largo de los años o va haciendo mejoras, se van dando cargos y no necesariamente cuenta con esta información de actualizarla en la DGI. O sea, ¿cuáles serían esas obligaciones que pudieran generarse? Bueno, cualquier omisión que afecte en la determinación del impuesto puede llevar, dependiendo por qué haya sido, a la aplicación de una multa, por ejemplo, pero además también a una reliquidación del impuesto determinado. Como ya había mencionado, también pagar recargos e intereses porque esta rectificativa, por ejemplo, haya ocurrido con posterioridad a la fecha límite de pago. Estas son las principales sanciones que normalmente recaen sobre el contribuyente por la no transparentización del patrimonio. Entonces, partiendo de todo esto, ¿tiene el contribuyente la obligación de actualizar su patrimonio inmobiliario ante la administración tributaria? Claro que sí, así lo dice el artículo 7 y el artículo 50 del Código Tributario. Es decir, toda información necesaria para la determinación del pago del impuesto debe ser presentada a la DGI. Y esto no tiene que ver con que el contribuyente entienda que está exento del pago del impuesto. Igual debe hacer esta presentación porque es la DGI quien hace la verificación y la determinación del impuesto a pagar o de la exención de este impuesto. Acabas de mencionar que hay gente que pudiera decir, bueno, yo no voy a transparentarla porque mi propiedad está exenta. Y sería bueno aclarar cuáles serían esas propiedades que están exentas del pago de algún impuesto. Bueno, en el caso del IPI tenemos los inmuebles que están exentos en función de la ley 15801 de Confotur, por ejemplo, que si usted adquiere un inmueble en una zona alcanzada por esta ley, estaría exento por el tiempo que la ley 15801 dice que no debería pagar. Otra exención es la de las personas, los envejecientes, personas con 65 años de edad o más, que tienen un único inmueble y este inmueble es su vivienda. Claro, que para esto es necesario que esta persona viva en la propiedad y que no tenga ninguna otra propiedad inmobiliaria. Pues de no ser así, entonces estaría sujeto al pago del IPI. Hay otras exenciones que tienen ya que ver con el impuesto a los activos. Y en el caso del IPI puedo mencionar también a los rentistas y pensionados, que estos reciben una exención del 50% del impuesto liquidado total del IPI. Con relación a los descargos, ¿cuándo aplica un descargo de un inmueble? Bueno, el descargo es una facilidad que se otorga al vendedor, y esto es importante, una facilidad al vendedor. Cuando una persona vende una propiedad inmobiliaria, el sujeto obligado del pago de este impuesto es el adquiriente, pero el vendedor es afectado por el incumplimiento por parte del adquiriente. A veces el adquiriente dice, mira, yo me voy a tomar el plazo que me dice la ley de 6 meses, pero esperando dicho plazo es probable que se pase de un año fiscal a otro. La DGI no conoce de dicha operación y a quien le va a generar la obligación fiscal va a ser a la persona que aparece como propietario en su sistema. Entonces, es por esto que se creó la norma 08-2014, que ofrece al contribuyente la facilidad de descargar esa propiedad en favor del adquiriente sin que se haya producido el pago del impuesto a la transferencia. Wellington, ¿qué pasa cuando un contribuyente o un familiar, digamos que como parte de un núcleo, desea vender una propiedad, desea vender, pongamos como ejemplo, un solar, un apartamento, pero resulta que hay una cuantiosa deuda por parte de IPI, que esa familia, que ese contribuyente no tiene toda la liquidez para poder pagar esa deuda? ¿Existe algún mecanismo que se pueda, digamos, que darle algún tipo de permiso para que venda ese inmueble o algún tipo, digamos, de facilidad para que se pueda liberar ese inmueble en particular que desea ser vendido? O sea, si un familiar desea, por ejemplo, capitalizarse como parte de ese proceso de vender una propiedad. Bueno, sí. La situación de la deuda del inmueble en lo que respecta al impuesto al patrimonio inmobiliario es sobre los inmuebles sujetos al pago de esta obligación. Es decir,
Imaginemos, por ejemplo, que una persona tiene un inmueble que está exento del pago de IPI, pero tiene otros inmuebles que sí estarían gravados y que son lo que generaron la deuda de IPI que tiene por pagar. Si la venta se produjera sobre ese inmueble que no está gravado, no habría ningún problema, en tanto no tenga ninguna otra oposición. Ahora bien, si el inmueble está gravado, entonces tendría que pagar la deuda tributaria que existe antes de realizar la venta. O si la realizare, no podrá transferir el inmueble hasta que se pague. Ahora, sí, en cuanto al IPI hay algunas facilidades como son los acuerdos de pago, que ya les explicaré más adelante. Así es, como bien menciona, vamos a tener pues más adelante un segmento profundizando sobre el tema de los acuerdos de pago. Hay otra situación también que se da frecuente. Algunos contribuyentes tienen terrenos o propiedades que han sido invadidas por terceros, pero esta propiedad les está generando IPI. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Los contribuyentes que deseen excluir una propiedad porque ésta ha sido objeto de invasión, deberán solicitar a la DGI a través del procedimiento que se llama exclusión de IPI activo por terrenos invadidos. Si usted tiene una propiedad que ha sido invadida, entonces debe primero haber iniciado el proceso de intimación a los ocupantes a través del abogado del Estado, que es uno de los documentos necesarios para esta solicitud. Cuando se envía la solicitud, con todos los documentos que se requieren, el Departamento de Valoración de Bienes se encarga de hacer una inspección de la propiedad. En el caso de una mejora, es muy importante que se haya hecho la intimación de esto. En el caso de los terrenos, también es importante, pero hay elementos de hecho que tienen que ver con la organización del territorio que da indicios de la existencia de esa invasión. Por ejemplo, normalmente los terrenos que son invadidos tienen una condición que tienen muy poca regulación, es decir, cumplen muy poco con la regulación de los ayuntamientos. No tienen linderos, las edificaciones son de diversos usos, no se organizan en torno a una calle por lo general, generan patios, etc. Y uno hace el levantamiento de esta situación. Pero además también se conversa con las personas que ocupan estos terrenos y juntas de vecinos, porque a veces sí se organizan en juntas de vecinos, con el fin de saber si conocen a las personas que son los propietarios de estos terrenos y bajo cuáles condiciones ocuparon dichas propiedades. En fin, si al final se determina que realmente hay una situación de invasión, entonces se le coloca una marca especial a ese inmueble que impide que se generen obligaciones de IPI activos durante el tiempo que se mantenga la invasión. No obstante, si la propiedad luego es vendida, aquel que adquiera dicho inmueble estará sujeto al pago de IPI activo, a menos que haga un proceso ya en su nombre. Wellington, tú mencionas de que existe el mecanismo de que eventualmente un terreno invadido, pues el propietario, el contribuyente, pueda obtener, digamos que se excluya el impuesto del IPI, pero que no pasa lo mismo con otra persona que compra. Si esa persona, ese nuevo comprador, lo hizo, digamos, con la intención, evidentemente, de que va a desarrollar ese terreno, de que va a sacar a los invasores, y esto no se logra, ¿pudiera ese nuevo contribuyente recurrir al mismo procedimiento? Claro que sí. De hecho, es muy normal que algunos contribuyentes, digamos, pesquen en río revuelto, adquieran propiedades que están en esta condición a precio de vaca muerta, para luego negociar con los ocupantes por un precio mayor. De hecho, hacen procesos incluso de deslinde, se juntan con las juntas de vecinos, etc. Si la situación de invasión todavía persiste en manos del adquiriente, la administración lo reconoce, pero tendrá esta persona que hacer la solicitud expresa para la exclusión del IPI activo. ¿Aplica esta facilidad en el caso de otro tipo de inmuebles, como pudiera ser un local comercial, una casa? Si resulta que yo tengo un inquilino en una casa que paga IPI, pero esa persona no me está pagando, no quiere salir de mi propiedad, que es una situación lamentable en la que se ha visto mucha gente envuelta, ¿tengo yo que seguir pagando el IPI de esa casa si tengo un inquilino ahí que no está cumpliendo con sus obligaciones? Si hay un inquilino, sí, lamentablemente, porque esto tiene que dirimirse en los tribunales. Como les dije, en un momento, nosotros vamos hasta el lugar, hasta donde está el inmueble invadido. En el caso de que se trate de una mejora, normalmente conversamos con la persona que está ocupando el inmueble. Si esta persona presenta algún documento
algún contrato que tenga con usted, independientemente de que haya incumplido con dicho contrato, pero existe un contrato, bien, no está en condición o no está en una situación de invasión, por lo menos para la exclusión de este impuesto. Entonces, lamentablemente, usted tendrá que recurrir al tribunal para que esta persona sea despojado del inmueble. Es distinto a lo que pasa con los terrenos. Con los terrenos hay una situación que es claramente visible, de hecho, y tiene que ver con la disposición de los terrenos o cómo estos han sido levantados. Hay ocasiones, en el caso de una vivienda u otra mejora, que sí hemos podido establecer que hay una invasión, pero es porque las personas que están ahí no tienen nada que los vincule con el propietario del inmueble. Recuerdo un caso muy particular donde las personas que estaban ahí utilizaban dicha edificación con fines delictivos y se notaba precisamente el nivel de deterioro que tenía la propiedad y para lo que se utilizaba, y se le fue excluida al propietario. Señores, estamos conversando con Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la DGII. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos para continuar con este conversatorio. Quédese con nosotros. Llegó el momento de pagar la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario IPI. ¿Conoces este tributo? El IPI es el impuesto anual que se aplica a la suma total del patrimonio inmobiliario gravado que tienen registrado las personas físicas y fideicomisos. Si tu patrimonio inmobiliario excede los 9.860.649 pesos, debes de pagar el IPI. Para esto, debes de generar tu autorización de pago a través de nuestro portal web www.dgii.gov.do y así evitas pagar penalidades. El monto por pagar este año corresponde al 1% del excedente del patrimonio gravado. Ten en cuenta que para los fideicomisos, el monto a pagar es el 1% del valor de los inmuebles. Agenda tus compromisos tributarios. Tienes hasta el 11 de septiembre de 2024 para pagar la segunda cuota del IPI. ¿Sabes cómo realizar a tiempo la declaración jurada que te corresponde? En esta cápsula te enseñaremos a realizar un pago a cuenta y así evitar los recargos por mora. Para hacer un pago a cuenta, ingresa a la oficina virtual con tu usuario y contraseña. Dirígete al menú Solicitudes y selecciona la opción Pago a cuenta. Haz clic en el impuesto que te corresponde pagar. Luego coloca el monto del pago a cuenta que deseas realizar y haz clic en Aceptar. El sistema generará tu autorización de pago. Solo tendrás que hacer clic en Imprimir o Cerrar según corresponda y listo. Puedes realizar el pago en cualquiera de los bancos autorizados o en las administraciones locales. Ten en cuenta que con esta facilidad solo podrás solicitar el pago a cuenta de los impuestos a los cuales te encuentras obligado según correspondan al periodo vigente y no hayas presentado la declaración. Para más detalles, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. Estamos de vuelta en DGII 360 conversando con Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre los beneficios y la importancia de tener el patrimonio inmobiliario bien transparentado.
Así es, y no solo es esencial transparentar el patrimonio, sino también comprender las consecuencias de no notificar adecuadamente a la DGII sobre las transacciones de propiedades y cómo esto puede afectar las obligaciones fiscales de los contribuyentes. En ese sentido, Wellington, queremos preguntarte, ¿qué implicación tiene que un contribuyente no notifique una transacción inmobiliaria, es decir, dentro de una compraventa, que no lo haga saber a la DGII? ¿Qué ocurre? ¿Qué implica? Bueno, primero la implicación que tiene directo para el adquiriente. Recordemos que el adquiriente es el sujeto obligado del pago de la obligación. Muchos contribuyentes deciden esperar todo el tiempo que le otorga la ley antes de hacer el pago de la transferencia. Y hay otros que simplemente entienden que dicha operación está exenta y por tanto no se presentan a la institución. Y podrían estar errados en ese sentido. Así que al momento de hacer su operación de transferencia, tendrán que pagar muchas veces recargos e intereses, y aparte del impuesto que ésta genera. Pero como precisamente el vendedor o el cedente no controla lo que va a hacer el adquiriente respecto a su obligación, es importante que el cedente se aproxime a la dirección y presente el contrato de venta o el acto traslativo para que la DGI tenga conocimiento de ello. Un ejemplo, hacer el descargo de inmediato y así se evita cómo le afecta a este inmueble en el caso del IPI o el activo. Sabemos qué es lo correcto que se haga, digamos, que se dé este paso de informar a la administración tributaria, pero mucha gente por desconocimiento, por desorganización, no lo hace. Entonces, en el caso de que yo haya vendido un apartamento que esté por debajo del umbral para el pago del IPI, imaginémonos que vendí un apartamento de 3 millones de pesos, pero resulta que hago mi contrato de venta, no informo a la administración tributaria, el nuevo comprador no hace el traspaso y yo adquiero otra propiedad en ese interín, digamos, de 10 millones de pesos, o sea que ya tengo 13. Ajá. O sea que ya debería estar pagando IPI por alrededor de 4 millones de pesos, o sea, el porcentaje de ese excedente. Entonces, ¿se me aplicaría el IPI en función de todo si ese traspaso no se hizo, aunque ya haya un contrato de venta? Así es. Muchos contribuyentes se descuidan en este sentido, es decir, no hacen el descargo entendiendo de que yo no soy un sujeto obligado del IPI ahora mismo, así que poco importa si ese inmueble permanece en mi patrimonio. Pero luego sucede lo que dices, es decir, ese contribuyente adquiere otra propiedad y ya pasa a la base exenta y pasa a pagar el IPI. Y esto ocurre por lo que establece el reglamento 5013 y la ley 253-12. Es decir, el sujeto obligado seguirá siendo aquel que según las informaciones de la DGI es el propietario del inmueble. Y hasta tanto no se pague la transferencia, entonces se le seguirá cargando las obligaciones del IPI. Pero vamos a llevar esto un poquito más allá. Por ejemplo, digamos que este contribuyente sigue siendo exento del pago del IPI. Sin embargo, fallece. Los herederos no podrán excluir este inmueble de la masa sucesoral debido a que este inmueble sigue figurando en el patrimonio del finado. Wow, o sea que todavía estamos hablando de un escenario peor al simple pago de un IPI. Exacto. O sea que si fallece la persona que compró, pero que vendió, bueno, pero para el que compra, que eventualmente no ha hecho la transferencia, también puede haber una situación. Exactamente, se verá afectado por ello. De hecho, muchos contribuyentes tienen esa situación debido a que poseen actos traslativos que no tienen fecha cierta. Entonces, cuando van a realizar el pago del impuesto, se encuentran con que dicho patrimonio tiene una oposición debido a que el vendedor falleció. Entonces, ahí tienen que ponerse de acuerdo con los herederos para la determinación de herederos, el pago de la sucesión y digamos, una venta nuevamente por parte de ellos de dicha propiedad. Claro, a menos que puedan demostrar con documentación fehaciente, como ejemplo los medios de pago, que se hizo un pago electrónico o a través de factura con comprobante fiscal, que realmente la operación ocurrió en el momento que dicen que sucedió con anterioridad al fallecimiento del vendedor. Muy bien, Wellington, existe también una exención para los terrenos rurales, pero no así para las mejoras construidas en ellos. ¿Cómo funciona este tratamiento? De hecho, sí, existe una exención para las mejoras construidas sobre terrenos rurales, pero únicamente para las de uso agropecuario. Cualquier otra mejora que se levante sobre un terreno rural, entonces estará sujeta al pago del IPI. O sea que una villa espectacular de varios millones de pesos en un campo remoto, paga IPI la villa. Sí, y el terreno estaría exento. Bueno,
vamos a aclarar algo, no es que necesariamente la villa ha de pagar IPI, sino que el valor será tomado en consideración para el cálculo del impuesto. Porque si ponemos como ejemplo que esta villa es el único inmueble del propietario y vive en dicha villa, independientemente del valor de esa propiedad, estaría exento del pago del impuesto siempre y cuando tenga 65 años de edad o más. ¿En cuáles casos la DGII puede hacer un levantamiento de una propiedad o patrimonio para actualizar el registro? Porque se dan muchos cambios, como ese que acabamos de mencionar. De pronto yo heredo una finca que no tenía nada, pero construyo una casa, no lo transparento. O sea, ¿en cuáles situaciones la Administración Tributaria realiza levantamientos? Bueno, la Administración Tributaria puede hacer un levantamiento en el momento que lo desee. La facultad de determinación así se lo permite. Así que, por ejemplo, las administraciones locales y el Departamento de Valoración de Bienes en ocasiones hacen levantamiento de zonas de interés con el fin de identificar si hay inmuebles que no estén actualizados, porque el contribuyente no ha presentado dicha información. Y lo que hacemos es, digamos, una brigada de tasadores, van y revisan, determinan a quién corresponde el derecho y qué diferencia hay respecto al sistema. Se hacen las rectificativas del lugar en caso de que haya alguna variación en el patrimonio y se notifica al contribuyente. Wellington, en caso de que se haya encontrado una mejora cuantiosa dentro de una propiedad, ¿aplicaría cobrar el IPI retroactivamente? No solamente en el caso de que se haya encontrado una mejora, cualquier modificación o alteración del patrimonio de un contribuyente que amerite una rectificativa, entonces la administración procederá a hacerla. Claro, sin que ésta exceda 3 años por un tema de prescripción. Pero sí, en ese sentido podría ser retroactivo. Wellington, mencionábamos hace un momentito el tema de las mejoras en espacios rurales y vemos cómo muchos pueblos que anteriormente tenían zonas completamente dedicadas a la vida agrícola, hoy por hoy exhiben un gran desarrollo, con muchas propiedades de concreto, con plazas comerciales incluso, en terrenos que hace apenas unos pocos años eran completamente rurales. ¿Quién determina si ese espacio sigue siendo rural o sigue siendo urbano? Bueno, la administración hace una estimación de las condiciones de rural y urbano partiendo de la cantidad de servicios que ya tiene dicha zona y el nivel de desarrollo que esta presenta, además de su densidad poblacional. Es decir, si estas son consistentes con una característica urbana, entonces la DGI procede a marcar el inmueble como urbano. Es importante establecer que en el caso de un cambio de categoría del inmueble, digamos de rural urbano, no se generan rectificativas hacia atrás. Es decir, esto no es una situación que la establece el contribuyente, sino que lo establece la zona y solamente se da cuando la DGI ha observado dicho cambio. ¿Y de qué manera eso se notifica a los contribuyentes? Porque yo pudiera seguir pensando, imaginémonos a alguien que esté fuera del país, que hizo una inversión en su pueblo, entre comillas, en su campo, y que de pronto 10 años después le digan que eso es ahora urbano. O sea, ¿cómo se da ese proceso de notificarle a ese contribuyente de que ya ese pueblo es una ciudad? Normalmente cuando hay un cambio, digamos, que afecta al patrimonio del contribuyente y se genera alguna rectificativa y se genera una declaración inmobiliaria, entonces hay un departamento encargado de notificar a los contribuyentes de dicha deuda, para que vengan y se pongan al día o procedan a hacer cualquier corrección que entiendan o estimen necesaria. Wellington, también existen aquellos denominados bienes de familia. En este caso, ¿generan IPI? Bueno, si ellos, sumado al resto del patrimonio sujeto al pago de este impuesto, exceden la base exenta, pues sí, estarían gravados del IPI. Los bienes de familia estarán exentos en el caso del impuesto sucesoral, pero no para los fines del IPI. Wellington, ¿qué recomendaciones podemos ofrecer a los contribuyentes para mantener en orden su patrimonio frente a una posible sucesión? Nos gustaría pues concluir esta interesante conversación con tus recomendaciones para que todo esté en orden desde el punto de vista sucesoral. ¿Cuáles serían esos puntos que deberíamos de tomar en cuenta? Bueno, permíteme que me extienda más allá de lo sucesoral. Ante cualquier situación que se pueda presentar a futuro, yo diría, es importante que los contribuyentes se orienten de cuáles son los inmuebles que poseen. Digo esto porque en el caso de las sucesiones, muchas veces los contribuyentes o los herederos no conocen del patrimonio que ha dejado el finado o dónde están ubicados. Es importante que intenten obtener toda la documentación necesaria
y ver cuál es la condición del inmueble y presentar esta información a la DGI. Pueden hacerlo, es decir, recabar esta información a través del registro inmobiliario, cuya información es pública, y luego presentarla a la institución. Pero no solamente esa, también la de cualquier propiedad que hayan adquirido o hayan vendido, también que la presenten. Así se evitan cualquier situación futura que pueda presentarse, principalmente con el tema sucesoral. Y hagan el descargo, por favor, de inmediato de los inmuebles vendidos. Y hablando de esa parte, me gustaría recomendarle y pedirles otra cosa más. Actualmente se encuentra en revisión una nueva norma de descargo que va a sustituir la 08-2014. Esta se encuentra en el portal de la DGI, en el foro de contribuyentes. Esta norma ofrece muchísimos beneficios que no tiene la norma 08-2014. Por ejemplo, la 08-2014 solamente permite el descargo en el caso de los actos traslativos por venta, transferencia por ventas. Pero con esta nueva norma podrán descargarse cualquier tipo de transferencia, es decir, exceptuando el tema de los bienes adquiridos por premios. Pero fuera de eso, si fue una dación en pago, una permuta, cuota litis, contratos de venta, adjudicaciones, etcétera, podrán descargarse. Otra es que incluye la representación. La norma 08-2014 actual no permite la representación, excepto en los casos de personas jurídicas o personas que están fuera del país y residen fuera del país. Esta es una nueva novedad que incluye esta norma, entre muchas otras también para los temas sucesorales, por lo cual nosotros les invitamos a que vean lo que trae esta nueva norma y nos den su opinión al respecto. Bien, muchísimas gracias. Amigos, acabamos de conversar con Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la Dirección General de Impuestos Internos. Nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en este su espacio DGI 360. Te explicamos la funcionalidad del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, ITEBIS. El ITEBIS es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava en la forma y condiciones previstas por la Ley número 11-92 del Código Tributario las siguientes operaciones: la transferencia de bienes industrializados, la importación de bienes industrializados y la prestación de servicios. ¿Quiénes están obligados a pagar el ITEBIS? Personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras. Las empresas públicas y privadas, cuando estén obligadas a retener el ITEBIS en los servicios que reciben por personas físicas y cuando paguen las prestaciones de servicios a profesionales liberales. También los contribuyentes acogidos al régimen simplificado de tributación RST basado en compras, cuando realicen transferencia de bienes en adición al valor estimado como cuota mensual del ITEBIS en su declaración del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles servicios están exentos del ITEBIS? Servicios financieros, incluyendo seguros, servicios de planes de pensiones y jubilaciones, servicios de transporte terrestre de personas y de carga, servicios de electricidad, agua y recogida de basura, servicios de alquiler de viviendas, servicios de salud, servicios educativos y culturales y servicios de salones de belleza y peluquerías. Te contamos más sobre este impuesto en nuestro portal web www.dgii.gov.do. Estamos de regreso en DGI 360 y en este segmento vamos a tratar un tema de gran relevancia para muchos contribuyentes: las deudas y los acuerdos de pago.
En esta parte del programa vamos a conversar sobre una facilidad muy importante que pone DGI en manos de los contribuyentes para que puedan gestionar sus deudas con la administración tributaria. Esta es el acuerdo de pago. Para abordar este tema tenemos con nosotros a Joabel Vargas, gerente de cobranzas de la DGII. Bienvenido, Joabel, a tu espacio de orientación tributaria. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir ese espacio con ustedes, a las órdenes para cualquier inquietud que tengan al respecto. Joabel, para nosotros es un placer tenerte con nosotros y precisamente conversábamos fuera del aire que algo que parece como que muy básico, muy elemental para lo que trabajamos en la DGII, pero para mucha gente es desconocido que tiene la facilidad de poder solicitar un acuerdo de pago. Y nos gustaría que les explicaras a todos los televidentes qué es exactamente un acuerdo de pago y en cuáles situaciones un contribuyente puede beneficiarse de esta facilidad. Sí, efectivamente, como bien mencionas, existe la posibilidad de solicitar acuerdos de pago por ante la administración tributaria. El acuerdo de pago, vale la pena destacar que consiste en el fraccionamiento de eso que se adeuda a la DGI, de esos montos que se adeudan por concepto de impuestos. Estos acuerdos de pago pueden realizarse por impuestos tales como el ITEVIS, el IPI, la renta, entre otros. Vale la pena destacar que no es posible realizar acuerdos de pago cuando se tratan de retenciones o de multas. En la entrevista anterior estuvimos conversando sobre el impuesto al patrimonio inmobiliario y sé que acabas de mencionar que para poderse acoger a acuerdos de pago aplica este impuesto, el IPI. ¿En qué circunstancias aplica y cómo puede acogerse una persona que tiene una deuda de IPI a un acuerdo de pago? Bueno, el contribuyente puede ir por ante la administración, tenemos un formulario para tales fines, puede completar la información que se le requiere en dicho formulario, se le va a requerir además fotocopia de su documento de identidad, igualmente deberá contar con un inicial de un 10 hasta un 40%, dependiendo del caso de que se trate. Es importante también destacar que cuando se traten de personas jurídicas, si no es el gerente o una persona autorizada a firmar, quien está solicitando el acuerdo de pago, deberá también contar con una autorización por escrito, algún poder que le otorgue la potestad para realizar dicho acuerdo de pago. Igualmente, deberá tener fotocopia de su documento de identidad y electoral. Joabel, y en esa misma línea, a propósito de acuerdos de pagos relacionados al IPI, en el caso de que un contribuyente disponga de varias propiedades, tenga una deuda de IPI y digamos que no tenga liquidez y que quiera vender un inmueble, un único inmueble, que digamos que paga IPI y que quiere hacerlo como una forma de capitalizarse, pero resulta que no tiene todo el dinero disponible para pagar esa deuda. ¿Existe algún mecanismo a través de un acuerdo de pago de que esa propiedad pueda ser liberada para que se venda, aunque ese contribuyente tenga una deuda por todo su patrimonio? Sí, claro, fíjate, si el contribuyente tiene otros inmuebles que garantizan el valor total de la deuda, podría realizarse un acuerdo de pago por concepto de IPI y bien podría liberarse ese inmueble que pretenden vender o ceder o sea cual sea el trámite que se quiera. Siempre y cuando, lógicamente, como bien he mencionado, que los otros inmuebles logren garantizar esa deuda que queda en la DGI y esos acuerdos de pago. O sea que si no hay garantía, no aplicaría el acuerdo en ese caso. Debe necesariamente contarse con una garantía. Hay casos que se toma como garantía un bien inmueble, si hay bienes, vehículos que podrían garantizar esa creencia también pueden tomarse en cuenta. Y en algunos casos, incluso se le requiere al contribuyente que firme un pagaré notarial como vía de garantía de esa deuda. ¿Y a dónde debe dirigirse el contribuyente para solicitar el acuerdo de pago? ¿De qué depende? Bueno, el contribuyente puede dirigirse, si se dirige a la sede central, ahí tenemos el departamento de cobro coactivo, en el CAC le facilitarían ese formulario del que ya hemos hablado, y le plantearían los demás requisitos que se requieran a los fines. Si va a la administración local, en el centro de información, igualmente puede requerir el formulario del que te he hablado. En el caso de que se dirijan a la administración local, en el área de información, bien podrían facilitarle ese formulario que te he planteado. Es importante destacar que los acuerdos de pago regularmente se hacen si la deuda se encuentra en la administración local, es decir, si se encuentra morosa.
se puede realizar por allá. En el caso de que se encuentre en estado de DCC, que es cobro coactivo, regularmente se realizan por ante la sede central. ¿Cómo se organiza el método y digamos que los plazos de un acuerdo de pago? Un contribuyente que nos esté escuchando en este momento y que diga, bueno, cuento con esta facilidad, déjame acercarme a la administración tributaria. ¿Cómo saber cuál sería, digamos que, el plazo y la forma de pago? Bueno, es importante que el contribuyente se acerque tan pronto se percate de que no va a poder asumir o no va a poder cumplir esa obligación, con esa obligación tributaria. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, inmediatamente ese impuesto corte, empezarán a generárseles recargos e intereses que lo perjudicarán aún más. Independientemente de todo, también es importante destacar que cuando se hacen acuerdos de pago, estos acuerdos de pago generan un interés indemnizatorio o compensatorio mensualmente, que es de alrededor de 1.10% mensual. ¿Qué pasa en los casos de que un contribuyente ya luego de haber firmado este acuerdo de pago no cumple con el mismo? Bueno, si no cumple con el acuerdo de pago firmado, tiene dos consecuencias. A las 3 cuotas vencidas, 3 o más cuotas, el acuerdo se cancela y pierde incluso hasta la posibilidad de volver a realizar otro acuerdo de pago por el mismo impuesto y el mismo periodo. O a ver, ¿cómo se establecen los plazos para ese acuerdo de pago? O sea, en el caso de que una persona diga, mira, yo no lo puedo pagar en 6 meses, yo quiero tantos meses, o sea, ¿existe algún tipo, digamos, de parámetro para establecer esos acuerdos en cuanto a tiempo? Fíjate, mira, los acuerdos de pago se realizan por hasta 12 meses. El contribuyente tiene la libertad de decir, mira, yo quiero realizar un acuerdo de pago por 3 meses, por 6 meses, depende de él. Lo único que no se puede sobrepasar de ese plazo de 12 meses que ya ha sido establecido. Ahora bien, los acuerdos de pago se realizan por impuestos y por periodos. Si se trata, por ejemplo, del 2020, agruparíamos, y estamos hablando de ITEVIS, agruparíamos los 12 meses de ITEVIS en un acuerdo de pago. Si se trata, por ejemplo, de renta, abordaríamos o abarcaríamos la renta del 2024 en un acuerdo de pago. De esta manera se realizan los acuerdos. ¿Las cuotas se pueden pagar por la oficina virtual o tienen que ser de manera presencial? Las cuotas se pagan de la siguiente manera. Se le generan autorizaciones de pago al contribuyente. El contribuyente puede pagarlo tanto por ventanilla de varios bancos o de todos los bancos, la mayoría de los bancos. Puede pagarlo a través de las oficinas virtuales de los bancos o puede pagarlo en la propia DGI. Si el monto excede los 15.000 pesos, deberán hacerlo mediante cheque certificado a nombre del colector de impuestos internos. Ya para finalizar con esta conversación, nos gustaría pedirte alguna recomendación final para todos aquellos contribuyentes que desean realizar un acuerdo de pago. ¿De qué manera pueden gestionar, digamos que más eficientemente, sus deudas y esta facilidad de un acuerdo de pago? ¿Qué les recomendarías? Bueno, más que una recomendación, yo invitaría al contribuyente o a los contribuyentes que se acerquen a la administración local con la finalidad de que se instruyan. Nosotros contamos con personal sumamente capacitado que le pueden dar o lo pueden guiar para que hagan acuerdos de pago efectivos que se ajusten a sus posibilidades. Bien, muchas gracias. Amigos, acabamos de conversar con Joabel Vargas, gerente de cobranzas de la Dirección General de Impuestos Internos, a quien agradecemos por habernos acompañado. Vamos a una pausa y volvemos con más en este su espacio de orientación tributaria. Quédese con nosotros. Llegó el momento de pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio inmobiliario IPI. ¿Conoces este tributo? El IPI es el impuesto anual que se aplica a la suma total del patrimonio inmobiliario gravado que tienen registrado las personas físicas y fideicomisos. Si tu patrimonio inmobiliario excede los 9.860.649 pesos, debes de pagar el IPI. Para esto, debes de generar tu autorización de pago a través de nuestro portal web www.dgii.gov.do y así evitas pagar penalidades. El monto por pagar este año corresponde al 1% del excedente del patrimonio gravado. Ten en cuenta que para los fideicomisos, el monto a pagar es el 1% del valor de los inmuebles. Agenda tus compromisos tributarios. Tienes hasta el 11 de septiembre de 2024 para pagar la segunda cuota del IPI.
Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar del contenido del día de hoy, así como de todas las ediciones anteriores en nuestro canal de YouTube DGII. Gracias a todos por su apoyo y será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.